al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Digno eres, Señor Jesús, de todo el honor. Gracias. Solo podemos agradecerte por cada instante de nuestra vida, por el aire, por el alimento, por el vestido, por el techo, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hogares, por todo lo que haces, Señor, aún por prestarnos la vida sin merecerlo. Gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bien, qué hermoso de verdad que es alabar y glorificar el nombre del Santo de Israel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gusto saludarles en esta hora. Hoy tenemos una cita especial. Amén. Quiero saludar a mi esposa. Amén. En esta tarde, como siempre al lado mío, trabajando en lo secular, en la casa, en todo lado, bendito sea Dios. Amén. Y aún en el ministerio sirviéndole a Dios como debe ser, obedeciendo. Dios te bendiga, amor. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano Carlos. Bolívar. Muy bien, mi amor. Muy bien, saludando a todo el público, ¿verdad? Que está conectándose, que se va a conectar. Estamos ahorita un poquito anaranjados, no sé si se les abran los ojos con tanta naranja ahorita, ¿verdad? Pero pues estamos aquí, ¿verdad? Para alabar al Señor, para glorificar su nombre, para traer, ¿verdad? Al pueblo lo que nos han pedido, las preguntas que nos han estado haciendo, que han sido varias, ¿verdad? Tocante este tema que está fuerte, pero son temas, ¿verdad? Que se tienen que tocar, son temas que en todos lugares, ¿verdad? Donde andamos, son cosas que un tema, ¿verdad? Que no lo ha tocado la mayoría de la gente como lo hemos tocado nosotros ahora. Y pues son verdades que tienen que salir a la luz. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que saber las realidades de las cosas. Aquellos que de verdad buscan. Porque el que busca, dice la palabra, que haya, ¿verdad? Entonces hay que buscar, ¿verdad? Para poder nosotros entender todos estos temas, ¿verdad? Que se nos ha hecho un poco difícil tal vez en un tiempo pasado entenderlo, ¿verdad? Porque pues son cosas que no toda la gente te puede explicar bien. Claro. Hay algo importante y es que quiero decirle, mi amado hermano, que usted está detrás de la radio en este momento, en su celular, en su laptop, porque estamos transmitiendo por la radio del ministerio en este momento en vivo. Estamos en vivo. Dios le bendiga a usted y también a usted, mi amado hermano, que está detrás de las líneas del Facebook Live. Hoy vamos a tocar un tema interesante.
porque ayer hablamos sobre las lenguas. ¿Qué son las lenguas realmente? Y vamos a entrar a mirar qué dijo el apóstol Pablo hoy sobre las lenguas, porque la máxima autoridad es Dios, y después de Dios tenemos al apóstol Pablo hablando sobre el tema de las lenguas. Entonces quiero invitarlo, mi amado hermano, que vayamos a la palabra de Dios y vaya alistando por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 14, que es donde se encuentra regulado y la normatividad de lo que es hablar en lenguas. ¿Cómo se debe hablar en lenguas? ¿Qué lenguas son las que existen? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo se deben hablar en lenguas? ¿Por qué esto? Porque gracias a las páginas sociales y a las redes sociales se ha venido descubriendo una cantidad de hermanos, pero por todo el mundo entero, que están pronunciando palabras raras y extrañas y le dicen a la gente que están hablando lenguas angelicales. ¿Sí? Esa es la excusa. Entonces yo respeto todos los criterios de todas las personas. Yo respeto los sistemas de pensamiento y aún respeto los lineamientos y las doctrinas que las denominaciones han establecido, pero resulta que hay algo importante que no podemos dejar pasar, y es que Dios tiene la última palabra. Amén, así es. Es lo que Él ha establecido en su palabra, lo que Él ha dicho en su palabra, y sobre todo analizamos si el apóstol Pablo ratifica lo que Cristo dijo, ¿sí? O Pablo se sale del lineamiento, o más bien, viene la pregunta, si los ministerios que nosotros hemos venido escuchando de hace unos años para acá, ojo lo que estoy diciendo, mi amado hermano, de unos años para acá, porque ustedes o la mayoría son cristianos que llevan hasta ahora unos añitos dentro del evangelio, algunos llevan 5 años, 10 años, 15 años, 18 años en el evangelio, pero yo llevo 52 años de vida, que es lo que yo tengo, conociendo la sana doctrina y conociendo la iglesia antigua. Yo conozco las sendas antiguas. Yo puedo hablar con autoridad como estoy hablando, porque conozco la iglesia antes de que aparecieran tantos ministerios, y sobre todo los ministerios proféticos, que son los que se basan en el famoso hablar en lenguas para su ministerio. Pero como Cristo ordenó que revisáramos las doctrinas, y dijo muy claro, allá en Mateo cuando habla de la doctrina de los fariseos, dice por favor revisen la doctrina de los fariseos, cuídense de la doctrina, es lo único que dijo allá el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 14, 29 dice, juzgad los profetas, juzgad los profetas. Y es una orden imperante que hay en la palabra de Dios, tanto por el Cordero de Dios como por el apóstol Pablo, de que revisemos la doctrina y en los ministerios que nos están enseñando. ¿Por qué? Porque si el ministerio se sale de la palabra de Dios establecida por el Cordero de Dios, no es un ministerio que esté caminando en lo correcto. No les voy a decir son falsos profetas. La misma Biblia es quien señala, quien determina y quien juzga, no nosotros. Y de antemano quiero decirle, mi hermano, porque hay personas que se han levantado fuertemente, no muchas, gracias a Dios, pero otra vez me acusaron, hace unos días me acusaron de burlarme de las lenguas y de los que hablan profetas, y esto motivó a esta enseñanza, gracias al Señor, sobre lo que son las lenguas. Y ya vimos que las lenguas angelicales son las que utilizan los ángeles de Dios para comunicarse con los hombres. Y ya vimos en un panorama bíblico de Génesis hasta el Apocalipsis cómo se comunicaron los ángeles tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay una sola conclusión que es la prueba real y eficaz, y es que se comunicaron en lenguaje entendible para la persona. Amén. Para de contar, y es la última palabra, porque la Biblia sí muestra cuáles son las lenguas angelicales. Y es el idioma en que los ángeles se comunicaron con los hombres. Aún Dios, el Padre Celestial, y la evidencia más clara está el día del bautismo del Señor Jesús, cuando se escuchó su voz desde los cielos, dirigiéndose a todos los que estaban allí, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pare de contar, el resto es puro cuento, pura mentira. Pero como se paran personas
que están enseñadas en una denominación o en un sistema de pensamiento a defender lo que le enseña una denominación, tenemos que entrar a la palabra de Dios para mirar qué enseña la palabra de Dios sobre las lenguas. Porque todo lo que se diga o se hable fuera de la palabra, del contexto de la palabra de Dios sobre este tema, permítame decirle, y se lo digo con todo respeto, así digan lo que digan, no le pertenece a Dios. ¿Sí? Pero antes de esto, quiero leer una porción en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 19, para que quede claro. Porque hay una persona que ayer me estuvo escribiendo en el Facebook de mi esposa, versículos de 1 Corintios 14, tratando de refutar todo lo que se estaba hablando. Por eso motivamos hoy para enseñar todo lo que Pablo habló sobre el tema en 1 Corintios capítulo 14. Y en una de las cosas que ella escribió, porque es una dama y le respeto mucho aunque no le conozco, me dijo que no se le puede agregar ni quitar a la palabra de Dios. Ojo con esto, no se le puede agregar. Y ella se basa, no puso la cita bíblica, pero ella se basa en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, y yo se lo quiero leer. Dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de, escuche, para que usted lea correctamente, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cierto? Entonces, primero hay que tener claro lo siguiente, que si usted no se preocupa por investigar lo que nosotros estamos hablando sobre los orígenes del Nuevo Testamento, quién lo creó, por qué lo creó y la forma en que lo crearon, usted sigue pensando cosas que le enseñan en su denominación, porque usted no conoce los orígenes. Cuando se creó la Biblia, y vuelvo a repetirlo para entrar en el tema de las lenguas, se escribió en el año 320 al 350 después de Cristo y después de los apóstoles. Ni los apóstoles conocieron, ni Pablo conoció lo que usted tiene como en su mano como Biblia, menos el Nuevo Testamento, para que usted vaya comenzando desde ahí. Entonces, cuando a usted le digan que usted no le puede quitar o agregar, porque ni siquiera nosotros le estamos quitando ni agregando, sino que la persona en su sistema de pensamiento quiere justificar un mal acto que por años viene realizando de acuerdo a la enseñanza que tiene, permítame decirle para todos que cuando el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia, y este versículo, y está muy claro, y dice: si alguno quitará las palabras del libro de esta profecía. ¿Cuál profecía? El Apocalipsis, no de la Biblia. Entonces no saquen de contexto un verso bíblico para justificar un mal actuar porque han sido mal enseñados. Más bien, les recomiendo, y con todo respeto lo digo, que si les estamos pidiendo que investiguen la coma juanina, hágalo, mi amado hermano. Si les pedimos que investiguen los orígenes del Nuevo Testamento, hágalo. ¿Cómo lo crearon? Hágalo. Porque es delicadísimo y la iglesia está parada en teologías humanas, más no en lo que Dios estableció ni lo que Cristo estableció, y menos lo que el apóstol Pablo, el verdadero, estableció. Debido a que hay unas evidencias muy contundentes de que no hay un solo escrito, a excepción del libro del Apocalipsis, que haya sido escrito directamente por un apóstol. No hay una evidencia física. Y ya lo hemos explicado y les hemos pedido, vayan e investiguen. Toda la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron encontrados pedazos o partes, y luego San Jerónimo, un obispo de la Gran Remera, decidió, por orden del Papa Dámaso I, organizar, escribir, y quienes le ayudaron anexaron muchas cosas personales. Por eso la coma juanina y otras cosas. Investigue, por favor, mi hermano, porque llegó la hora de que usted se pare en el verdadero evangelio, en el evangelio de aquel que subió a la cruz del Calvario, descendió, resucitó y viene a salvarlo, no de los hombres. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Investigar primero que nada tocante la coma juanina, porque una vez que investiga uno eso y entra uno a conocer cómo la palabra ha sido manipulada, puede uno entender lo demás, porque muchas veces si no conocemos eso, estamos creyendo lo que dice o sea, todo. Porque está escrito. Porque aquí está escrito.
Y creo que yo soy una de ellas, ¿verdad? Que yo así lo pensaba, pero ya cuando yo investigué, ¿verdad? ¿Qué era la coma juanina? Que a mí me abrió los ojos en gran manera, fue cuando yo pude entender que fue manipulado todo, bueno, la mayoría, ¿verdad? O sí, mucho de lo que está exacto. aquí en el Nuevo Testamento. En las copias de la Biblia que tenemos, Amén. sobre todo el Nuevo Testamento, y hay un versículo para que usted lo tenga muy clave, mi hermano, búsquelo, Jeremías 8:8 y léalo, para que usted salga de esa ceguera espiritual en que la metió la teología o la religión que usted practica en su denominación. Amén. Bien, vamos al tema y le pedimos al Espíritu de Dios que sea guiándonos a toda verdad, Amén. que es la función de Él. Es la función de Él. Él no tiene ninguna función más. ¿Sí? Porque los falsos profetas o las personas que están equivocadas han sido enseñadas que el Espíritu Santo les está hablando hoy en día. Yo no niego que el Espíritu Santo se dirija a las personas, pero Él, y hay algo que la iglesia tiene que tener en cuenta, es que el verdadero Espíritu Santo jamás contradice al Cordero de Dios y al Padre Celestial. Amén. Eso sí es cierto. Y el Espíritu de Dios jamás va a pisotear la sangre preciosa del Cordero de Dios. Jamás nos va a mentir. Y su función única, que está establecida en la palabra de Dios, se encuentra en San Juan 14:26 y en San Juan capítulo 16. Para de contar, además de Gálatas capítulo 5 verso 22, donde habla del fruto del Espíritu. Entonces, antes de entrar de lleno al tema de hablar en lenguas, que sí está muy claro, pero muchos no lo quieren comprender, pero siguen obedeciendo a hombres. En el libro de Gálatas capítulo 5, 22 dice el fruto de tener el Espíritu Santo, porque los ministerios equivocados, no voy a decir falsos, ministerios equivocados se basan es que tienen una revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les está revelando la palabra de Dios. Por eso dicen, o predican o enseñan, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me llevó. Y siempre que el Espíritu Santo les está hablando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Será cierto esto o no será cierto? Y esos ministerios equivocados profetizan, hablan en lenguas, hacen shows y espectáculos dentro de las congregaciones. ¿Qué es lo que Cristo dijo? No. Ojo con esto. Léase Mateo 7, 21 al 23, léase Lucas 16, 16 y léase Mateo 24, 24. Porque él dijo que se levantarían falsos profetas y harían grandes señales y prodigios para engañar a la iglesia si fuera posible. ¿Y cuál iglesia o qué parte de la iglesia ha sido y está siendo engañada? La que no entra a analizar la palabra de Dios, pero sí simplemente se la pasa leyendo y cogen en defensa un versículo de acá, un versículo de acá, un versículo de allí, y para de contar sin mirar el contexto que rodea todo ese versículo, el antes y después, para saber de qué está hablando. Le voy a dar un ejemplo así clarito, mi amado hermano. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí es así o no es así? Amén. ¿Cuántos no han escuchado mensajes motivacionales donde saben, yo todo lo puedo en Cristo me fortalece? Y le dicen a la gente, sí, dígalo, repítalo, el Espíritu Santo dice que tú lo puedes todo. Y la gente sale como grande, como gigante. Pero miremos el contexto. El apóstol Pablo hablaba y decía, tuve hambre, estuve en escasez, fui azotado, picado por víboras, naufragios, encarcelado, vituperado, despreciado, y todo lo he podido en Cristo que me ha fortalecido. ¿Ve la diferencia de cuando usted mira el contexto a tomar un verso en forma literal? Cambia la connotación. Lo mismo pasa con el tema de las lenguas. Entonces se escudan en que todo lo que están hablando, rica, handa, raca, baiba, o lo que quieran pronunciar, son lenguas angelicales. Y ya vimos cuáles son las lenguas angelicales, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que en el universo hay dos clases de ángeles. Amén. Los ángeles de luz, que pertenecen a Dios, Amén. y los ángeles caídos, que le pertenecen a Satanás. Entonces viene la pregunta, si la Biblia muestra la evidencia real, tangente, palpable y creíble de cómo se comunican los ángeles de luz con los hombres, cómo lo han hecho, aún
cómo el Señor Jesús se comunicó con el apóstol Pablo cuando Pablo no fue ni discípulo de él, pero le habló. Fue con lenguaje entendible. Exacto, fue con un lenguaje entendible, ¿cierto? Y todos los ángeles en la antigüedad, arcángeles, se comunicaron, como el arcángel Gabriel, que también fue mensajero y se comunicó en un lenguaje entendible. Entonces, la Biblia muestra que las lenguas angelicales que provienen del verdadero Dios son entendibles, tienen significado y se pueden pronunciar. Y las lenguas que son de los ángeles caídos no tienen ni significado, ni una pronunciación tangible ni real, y no son cosas raras. Nadie las entiende. Pero cuando uno analiza, como personas como nosotros que hemos dedicado tiempo para estudiar las lenguas de los arcadios, las lenguas de los sumerios, que fue la época en que los ángeles caídos bajaron a la tierra y dominaban la tierra. Por eso habla en Génesis capítulo 6, y por el motivo por el cual Dios castigó o vino el diluvio, fue por ese motivo, y dice que los hijos de Dios, pero no de los buenos, sino los caídos, se llegaron a las hijas de los hombres y es un caos tremendo en la tierra. La historia de Arcadia y Sumeria lo muestra, y la Biblia también. Entonces, cuando uno entra a mirar esas evidencias que hay en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, encuentra uno algo muy importante, y es que los idiomas que se hablaban en aquella época eran idiomas raros, extraños, que parecían trabalenguas, y eran los lenguajes de los dioses caídos. Eso es increíble. Dioses caídos, ángeles caídos hablaban en aquella época. Y era lo que las tribus indígenas pronunciaban. Y la iglesia moderna lo desconoce. Entonces, ¿qué lengua se está hablando en este tiempo? ¿La lengua de los ángeles angelicales de Dios o angelicales de Satanás? Vuelvo y repito. Los de Dios tienen pronunciación y son entendibles al idioma de cada ser humano, sin distingo de nación o donde esté. Amén. Y las lenguas que provienen del mal de los ángeles caídos no tienen ni pronunciación, ni significado, ni traducción. Wow. Y la gente sigue jugando con esto, engañándose a sí mismo y engañando a otros. Capítulo 13. Falta de conocimiento, porque dice la palabra claramente. Falta de conocimiento, sí. Capítulo 13 de 1 Corintios, verso 1, es la única evidencia bíblica escrita donde el apóstol habla de lenguas angelicales. Miren lo que dice. Dice, si yo hablase lenguas humanas, que son idiomas, y angélicas, que son idiomas también para hablar con los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y notamos, y a través de las redes sociales, y muchos en sus propias iglesias, han notado algo muy tremendo, y es que muchas de las personas que dicen hablar lenguas raras y extrañas que no tienen traducción ni significado de nada, no tienen amor muchas veces por el prójimo. Ofenden, tratan mal, irrespetan y no aceptan enseñanza bíblica. No aceptan la guía de la palabra de Dios. Y quien rechaza la palabra de Dios no es usado por el Espíritu Santo de verdad. Porque quien rechaza a Dios y la palabra de Dios es el mismo Satanás y los ángeles caídos que fueron destituidos de la gloria de Dios con él. Y son los que Pablo habla en Efesios capítulo 6, verso 12, que habitan en las mansiones celestes, principados, poderosos, gobernadores de las tinieblas. Pablo no habla más de lenguas angelicales. Simplemente dice, si alguno hablase lenguas humanas o angélicas, ¿qué es hablar? Hablar es comunicarse, ya lo vimos con la hermana Yoli ayer. Hablar es un idioma,
Y resulta que todos los idiomas en Babel fueron creados por Dios. Entonces, ¿de dónde provienen las lenguas que hablamos los humanos? De los cielos. Amén. Y se puede entender, aunque no se pueda comprobar aún, que el mismo idioma o lenguajes que se hablan en la tierra, se hablan en los cielos porque provienen de los cielos. Entonces, ¿quién viene a confundir? Cristo dijo algo muy claro en el libro de San Juan. Satanás es padre de mentira. Y él vino a robar, a matar y a destruir el pueblo de Dios. Dice la palabra que el Señor no es un Dios de confusión, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces ahí hay una confusión cuando la persona habla, porque ¿qué se habló? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, de lleno, vamos a la palabra de Dios de una. 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre el hablar de lenguas? Vamos todos, por favor, tomen nota, saquen su Biblia. No solamente se quede escuchándome, sino tome su palabra de Dios para que usted pueda entender. Porque aquí está toda la normatividad. Que si no se cumple esta normatividad, no proviene de Dios. Le guste a quien le guste. La palabra de Dios normatiza el hablar en lenguas. Y si la palabra de Dios, o si alguien de los que hablan en esos idiomas raros, nos puede comprobar bíblicamente que hay una sola evidencia bíblica de que el rica handa raba iba sándala o cualquier palabra extraña o rara que no tiene significado, que no tiene traducción, proviene de los ángeles de Dios, que me lo haga saber. Y yo le aseguro algo, mi amado hermano, que hasta me retiro del ministerio porque sería yo un falso y un mentiroso. Pero si yo me sostengo y me paro en la bendita palabra de Dios, hermano, no pelee más, porque usted no está peleando contra mí. Usted está enfrentándose con sus opiniones personales a un hombre que tiene 52 años de vida, ministrando en 8 naciones del mundo, fundando iglesias, viajando por el mundo entero y formando hombres y mujeres a la manera de Dios para que le sirvan a Dios y huyan de las teologías humanas. Porque es como Dios lo estableció y no como los hombres crean que Dios lo quiere hacer. Por no estudiar, por no tener conocimiento. Dice el apóstol Pablo, primer versículo, dice, seguid el amor. Mire la recomendación que hace el apóstol Pablo. Primero dice, seguid el amor. Primero el amor. Pero resulta que si una persona se ofende y se molesta porque le estamos aclarando para que busque la vida eterna, porque no estoy interesado en que me sigan a mí, sino que busquen su salvación, y se ofende y me ataca a mí a nivel personal, créame que ¿dónde está el amor de esa persona? Porque si yo estuviera equivocado, si yo fuera el equivocado, la orden que hay por parte de Cristo y por parte del apóstol Pablo es que me deberían hablar con amor y no con una piedra en la mano. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Escuche, dones espirituales. Listo. Pare ahí un momento. Como habla de los dones espirituales, tenemos que ir ahí al capítulo 12. Ahí enseguidita. Miren lo que dice, hermano. Y usted tiene que aprender a comparar y analizar. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Entonces empiece a analizar usted, mi amado hermano. Si Pablo dice que cuando era gentile cualquier viento de doctrina se lo lleva, ¿qué pasa ahora, mi hermano? ¿No será más bien que usted fue llevado por un viento de doctrina equivocado y errado por no leer las Sagradas Escrituras y analizarlas, y usted está parado en una fe falsa por no mirar la palabra de Dios? Verso 2 dice, sabéis que verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, de Yahweh, llama anatema o maldice al Señor. Y esa palabrita anatema es maldecir. Maldecir al Señor es desobedecer al Señor. Maldecir al Señor es contradecir al Señor. Maldecir al Señor es tener por inmunda la sangre del Cordero de Dios. ¿Y saben cuándo se tiene por inmunda la sangre del Cordero de Dios? Cuando usted, mi amado hermano, porque a usted le enseñó a alguien, usted da su propia opinión por encima de lo que el Hijo de Dios ha establecido. Y muchos no lo saben.
Miren lo que dice la Escritura. Verso 4, verso 3. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero resulta que Satanás, y el mismo Cristo lo dijo, se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos si fuera posible. También el libro de San Judas muestra que entraron encubiertamente hombres para cambiar la verdad del evangelio en un libertinaje tremendo. ¿Qué es libertinaje? Que hacen lo que se les da la regaladita gana. ¿Qué es lo que ellos piensan? Ellos lo que dicen en el nombre de Jesús. Y hay que tener cuidado con esto, porque Satanás se disfrazó de ángel de luz desde hace más o menos, le voy a decir, años atrás. Para mí, desde el 1995. Y de años atrás también podíamos ver ya falsas doctrinas y falsas expresiones sobre la palabra, sobre todo cuando comenzaron con los movimientos desde la calle de Azusa para acá, con las señales. Aún el libro de Santiago dice muy claro que los demonios a la presencia del Señor se postran y le dicen Señor. Amén. Le reconocen. Sí, claro. Entonces hay que tener cuidado con lo que está escrito y empezar a analizar. Verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Escuche, diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos? 5. 5 nomás. Pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, escuche esto, mi hermano, a cada uno de nosotros le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. No para maldición. Miren lo que dice la Escritura. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro. Miren lo que dice. A otro. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Si ve lo que dice a otro, no dice la Biblia que a todos nos da géneros de lenguas. Dice a otros, a otros. No hay una sola persona, mi amado hermano, que tenga todos los dones en sí mismo y los pueda ejercer. De parte de Dios no. Porque si hay un solo ser humano que Dios le da todos los dones, créame que se había enorgullecido de tal manera que se creía Dios. Entonces, ¿quién le está mostrando a los seres humanos que puede ejercer todos los dones? Si Dios mismo y el apóstol Pablo, y se cree que el apóstol Pablo habló por la unción del Espíritu Santo para decir que es a cada uno nos es dada por medida. Nadie tiene todos los dones. Y dice muy claro, verso 10 dice, en la mitad dice, voy a leerlo todo, verso 10 dice, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Dice, tiene la connotación a otro. No dice que todos tenemos que hablar en lenguas, ni que vamos a hablar todos en lenguas. Entonces, primera falla. Diversos géneros de lenguas, dice. Por eso, pero primera falla es que están enseñando que todos tienen que hablar en lenguas. Y hay reuniones dentro de las congregaciones donde les motivan y les dicen, hablen lenguas, motívese, empiece, siga, hable esto. Y la gente resulta repitiendo lo que está hablando desde el altar alguien. La Biblia es clara, dice a otro, a cada uno. A mi esposa le dio unos dones para la música, a mí me dio los dones de sabiduría y conocimiento para enseñar la palabra. Yo no canto como ella. Yo puedo estar al lado de ella y cantar, pero voy a desafinar. Y el que no conoce de música, ay, tan bonito que cantan ellos dos, el pastor. Pero el que sabe de música, por Dios, pastor, dedíquese mejor a predicar. Porque una vez me lo dijeron. Una hermana me lo dijo, pastor, de verdad usted le va mejor predicando que no cantando. Y gracias, hermana, gracias, porque yo ya me estaba creyendo cantante, pero resulta que lo hacía muy mal.
Y las personas que saben de música saben de que es porque me lo están diciendo. Y yo canto con ella, pero no a nivel profesional, porque quiero estar cantando, simple, pero no estoy haciendo algo correcto. Entonces, fíjense que la Biblia dice que no a todo mundo le va a hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué motivan a la gente que lo haga? ¿Por qué no permiten? Si estuvieran en verdaderos sitios donde está el verdadero Espíritu Santo, permitirían que Él actúe a su manera y como Él quiera. Pero no. Se quieren mostrar como los superpoderosos y los que hablan en lenguas raras y extrañas para decir que son lenguas angelicales. Y la evidencia está que todos los ángeles se comunicaron en una lengua entendible. Amén. Al lenguaje humano. Listo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo. Mire, léalo por favor, verso 11, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Refiriéndose al Espíritu Santo, no como la persona quiera. Simple. Por eso Pablo dice, procurar los dones, procúrenlos. ¿Qué es procurar? Desee los dones. Deséelo, mi hermano. Y pídale al Espíritu Santo que le dé los dones. Pero el Espíritu Santo sabe en qué lo va a usar y cómo lo va a usar usted. Yo le voy a contar una historia así de fácil. Hace muchos años me invitaron a México y fue la primera vez que yo estuve en México para unas campañas. Y recuerdo tanto que yo pisé México normal. Cuando llegué a Puebla, fue increíble lo que pasó en mí. Mire, hermano, yo sabía, y no es telepatía ni nada de esas cosas, sabía lo que cada persona estaba preguntando. Al punto que el pastor que me invitó, un hombre de 84 años en su momento, él le decía a los hermanos, silencio, cierren la boquita. Y les decía que el Espíritu Santo me mostraba. Y yo sabía lo que la gente estaba pensando y yo les hablaba de lo que tenían en su mente. ¿Sí? Pero cuando yo salí de México, se desapareció eso de mí. Eso fue algo increíble. Ahí comprendí que los dones no son eternos en las personas para evitar que se enorgullezcan. Para que el hombre tenga todo el tiempo, o el verdadero siervo todo el tiempo tenga que darle la gloria a Dios. Y no que el hombre le robe la gloria a Dios como está sucediendo, donde se muestran hombres con poderes sobrenaturales. Cuando el único poder que hemos recibido es el del amor. Dice muy claro, Hechos capítulo 1, verso 8. Bien, sigamos. 1 Corintios 14. Dice, pero, segunda parte del versículo 1, dice, pero sobre todo que profeticéis. Ah, qué problemita con esto. Aquí dice profeticéis, pero hay que entrar a analizar qué profecía. Si Cristo ya había dicho en Lucas 16 que los profetas eran hasta Juan, y que a partir de Juan se hablaría del reino de los cielos, hay que entrar a mirar cuál es la evidencia de la profecía para el Nuevo Testamento. La profecía después de Cristo, ¿cuál era? Si Apocalipsis capítulo... Vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 19, verso 10. Léalo, por favor. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, ¿qué hay que profetizar para estos tiempos? Hablar del Cordero de Dios. No hablar del mañana. No vaticinar el mañana. No coger los hermanitos y decirle, el Espíritu Santo me dijo, me mostró esto y esto de ti. No, es que Dios me habló para que te dijera esto. No, Dios no necesita intermediarios para hablarnos a mí. No necesita intermediarios. Usted no necesita intermediarios. La Biblia dice muy claro que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza jamás. Y en Jeremías 33:3 dice muy claro, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Pablo dice muy claro en Efesios capítulo 4, verso 11, que el Señor Jesús creó o formó 5 ministerios en los dones que le dio a los hombres. ¿Cierto? 5 ministerios. Y dentro de un ministerio de esos nombró el del ministerio profético. Pero hay que entrar a analizar cuál es la profecía. Vuelvo y lo repito, porque Cristo dijo que no había más profetas. Pero Pablo dice que hay un ministerio profético. Y el ministerio es distinto al oficio del profeta. El profeta muchas veces hablaba hacia el mañana y Dios lo respaldaba, como Elías, ¿cierto?
Cuando Elías con Acab y Jezabel dijo que no iba a llover más y Dios lo respaldó. Amén. Y después dijo, va a volver a llover y Dios lo respaldó. Sí. Pidió que cayera de fuera del cielo y Dios lo respaldó. Amén. ¿Cierto? Porque todo era para la gloria de Dios. Y Cristo dijo, ya no más. Ahora se va a hablar del reino de Dios y su justicia. Ahora Juan habló, ¿verdad? Cuando dijo, yo, Juan, vi la Santa Jerusalén, ¿no? Sí, exacto. O sea, él estaba Entonces, hablando del no, de está la hablando, sociedad, ¿no? está hablando, no, eso es del Apocalipsis de Juan el apóstol, pero él está hablando de Juan Bautista, el último de los profetas. Juan Bautista fue el último de los profetas, no estamos hablando Sí, del ok, Apocalipsis. sí. Entonces, si Cristo ya dijo que no habían más profetas, ¿quién miente, mi amado hermano? Los profetas modernos que dicen que sí, que el Espíritu Santo les habla cuando Cristo dijo no. No, porque él ya habló. O la Biblia que está mintiendo. ¿Quién miente? Defínalo usted. Amén. Entonces, la profecía se debe analizar por medio también de las hijas de Felipe. Allá en el libro de los Hechos, cuando dice que las hijas de Felipe profetizaron. Pero enseguidita hay un tal Ágabo que vino y le profetizó a Pablo. Y viene la pregunta, ¿por qué Pablo no se incomodó ni se molestó con las hijas de Felipe? ¿Por qué? Porque las hijas de Felipe, como Felipe, hablaban la palabra profética más segura, Era la palabra de Dios. que es la palabra de Dios, que fue lo que encargó Cristo. Es el reino de los cielos. Amén. ¿Sí? O sea, hablar de Cristo, porque Cristo representa el reino de los cielos. Y Él nos va a llevar al reino de los cielos y nos enseñó a hablar de su justicia. Ya no hay profetas que vaticinen el mañana. Esos son adivinos. Y muy claro lo dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 2, que los profetas serán aniquilados y cortados de la tierra cuando Cristo venga en el milenio. Y el espíritu inmundo que los usa. Léanlo por favor, Zacarías capítulo 13 y sobre todo el verso 2. Entonces, la profecía que está hablando Pablo en el hablar de lenguas es predicar la palabra de Dios. No los pensamientos ni opiniones personales. Si usted quiere seguirse basando en que Dios sí le usa, que Dios le habla, que el Espíritu Santo le habla y le manda mensajes para la iglesia o para las personas, permítame decirle que no hay una sola evidencia, no hay una evidencia bíblica que corrobore su pensamiento o la teología en que lo enseñaron. Pero si usted predica, como predicaban las hijas de Jairo, usted va a encontrar que usted está en el ministerio profético, hablando la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios. Segunda de Pedro, lo ratificó el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Léalo, por favor. Porque en ese momento, las hijas de Jairo profetizaron, pero apareció Ágabo. Y Ágabo le profetizó una verdad. Escuche, le profetizó una verdad. Y está escrito que el Espíritu Santo le mostró a Pablo que iba a sufrir en Jerusalén, que lo iban a amarrar. Y el tal Ágabo se amarró los pies y las manos con un cinto, en símbolo de lo que le iba a pasar. Y Pablo se molestó y no le hizo caso. Viene una pregunta. Si verdaderamente Pablo, que era un hombre ungido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, notaba que fuera el Espíritu Santo, ¿por qué lo desobedeció? ¿Por qué se molestó? Lea bien correctamente la escritura y verá. Se molestó contra Ágabo, porque Ágabo le habló del futuro y le habló del mañana. Entonces, para el buen entendedor, ¿sí?, sin dar opiniones personales, se entiende que Pablo reconoció que no era el Espíritu de Dios que estaba hablando por medio de ese llamado profeta, Ágabo. Y Pablo se fue. Se fue a hacer lo que Dios Entonces, le había mandado. ¿Quién está detrás de todo esto? El Señor lo estableció, Zacarías capítulo 2, un espíritu de inmundicia. Hay que tener cuidado cuando habla de profetizar, qué tipo de profecía. Porque los profetas modernos, y se molestan cuando yo les enseño esto, siempre usted los ve gritando en las iglesias, hablando en los lenguajes que quieran. Y después dicen, el Espíritu me dice, y es un mensaje para la iglesia. Vamos a ver qué dice Pablo respecto a eso. Y no me estoy burlando, sino estoy parafraseando una verdad y una realidad que tiene que ser desmascarada. ¿Por qué? Porque la finalidad es que nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y no que llegue el arrebatamiento y nosotros quedarnos y mirar cómo los demás se fueron, se desaparecieron. ¿Y nosotros qué? El lloro y el crujir de dientes. Vamos al verso 2. Dice, porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres. Óigame. Wow. ¿Lo dice Pablo o me lo estoy inventando? Está escrito, hermano. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Entonces, ¿por qué lo están haciendo públicamente y por qué lo hacen aún a través de las redes sociales? Cuando se levantan, ponen un celular y se ponen a profetizar, a hablar del mañana, a que es adivinar, y se ponen a hablar de lenguas. Si dice que no hablan a los hombres, Sino a Dios. sino a Dios, dice. Wow. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, si usted, mire, dice por el Espíritu habla misterios, pero resulta que si usted analiza esta porción, Dios no es un Dios de confusión, no, al menos nuestro Dios, el Dios de Israel, no es un Dios de mentira, no es un Dios de confusión, y si te va a hablar, tú le entiendes y entablas una conversación con Él, y sabes que es Dios. Así como lo hizo con todos nosotros. Entonces, si usted en medio de su traca-traca o todo lo que le hayan enseñado, usted no entiende que hay una comunicación para edificación personal y usted quiere levantarse a mandar un mensaje a la iglesia, permítame decirle, usted está siendo usado por un espíritu inmundo. Pastor, ¿qué está diciendo? Eso no es verdad. Sí es verdad. El apóstol Pedro un día estaba con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba diciendo cómo iba a ser crucificado. Sí. Y Pedro dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Que tú vas a ser crucificado. No, jamás lo voy a permitir. Voy yo por ti. Estoy parafraseando, mi hermano. Y el Señor Jesús se volteó y con una fuerza de voz fuerte le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo a Pedro, lo cual denota una cosa. Primero entendamos que Cristo no miente, Él es la verdad. Amén. Y si Cristo le dijo eso a Pedro, es porque un espíritu inmundo entró en el apóstol en un instante en la presencia de Cristo. Diciendo que él era apóstol. Y en la presencia de Cristo lo tomó un espíritu inmundo y Cristo tuvo que reprendérselo en el mismo instante. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no le dijo, Pedrito, no, eso no se hace, yo tengo que hacerlo? No, de una vez, apártate de mí, Satanás. Para que usted lo note, mi hermano. Por eso hay que leer los contextos y no solamente sacar un versículo bíblico para defender una teología humana. Es la verdad, es lo que Dios estableció. Hay que analizar. Dice, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Miren lo que dice el verso 3, que viene lo grave y delicado para estas personas que están ejerciendo este falso ministerio. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía del Nuevo Testamento, llamémoslo así para que usted me comprenda. Jamás se mete con usted a nivel personal, porque el Espíritu Santo es tan poderoso que no se va a valer de una carne humana pecaminosa para hablarle a usted siquiera de santidad. Él, según el libro de San Juan, capítulo 16, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. No por un hombre. Y si usted se lee Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante, donde habla de los ministerios, después de los 5 ministerios dice que son para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar al pueblo de Dios, mas no para guiarlo. Ojo con eso. Dice que es para edificarlo, formarlo en el conocimiento de la verdad que es Cristo, no para guiar su vida. Porque muchos tienen a profetas y tienen a ministros del evangelio como los guías de su vida. Pastor, el profeta, vamos a hacer que esto es un teléfono. ¿Será que hoy puedo cocinar frijoles con tortilla? Voy a poner un negocio. ¿Será que si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué me dice usted? Pastor, ¿será que necesito conseguir mujer? ¿Qué me dice usted? Entonces resulta que esos ministerios le dicen no lo haga, le dicen sí lo haga, y están controlando la vida de muchas personas sin darse cuenta que eso está prohibido por Dios, y aún el apóstol Pablo lo ratificó. En Efesios 4:11 dijiste. Sí, Efesios 4, donde habla de los ministerios. Están para edificar
no para guiar la vida de las personas. Amén. Dice algo muy claro, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Pare de contar, mi amado hermano. Wow. Vamos al verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña, y aquí está la normatividad. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se debe edificar. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, el que habla la palabra profética, que enseña y forma al pueblo de Cristo, le habla a toda la iglesia. Pero el que habla en lengua extraña tiene que hablarse a sí mismo, no en público. Amén. ¿Está claro? O sea, está hablando esa profecía. A predicar la predicación de Cristo. Amén. Entonces, eso es para edificar a uno mismo. No, lean por favor Dice, verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Exacto, así Pero el que mismo. profetiza o el que predica, edifica a la iglesia. Amén. Entonces, así mismo se está edificando la persona. No es para que esté hablando acá para todo el mundo. Ni en público, ni por las redes sociales del Rick Hunter. Y comienzan, no me voy a burlar, pero tengo que hacer, tengo que parafrasearlo para que usted me entienda. Porque usted abre su celular y entra muchos Facebook de hermanitos o hermanitas que con todo respeto se los digo, no conocen esta porción. Y lo primero que empiezan es, Espíritu Santo, oh Señor, oh papá, el Espíritu Santo dice, escucha pueblo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No se puede hacer en público. No. Es para la edificación personal, no me lo invento, léalo usted mismo. Verso 4. Pero el que profetiza o habla la palabra profética más segura, que es el que predica, dice, edifica a la iglesia. La iglesia es público, público. Entonces, ¿por qué cambian las normas que el apóstol dejó establecidas? Y muchos ministerios proféticos, pastorales, apostólicos están jugando con idiomas extraños y raros que no son entendibles y lo hacen público. Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento o algo peor. Porque hay algunos que están por falta de conocimiento, pero la Biblia dice en el libro de San Judas que algunos entraron encubiertamente y son emisarios de Satanás, claro, con títulos pastorales y ministeriales, engañando a la iglesia, llevándolos a actos prohibidos por Dios. Es tremendo. Verso 5 dice, así que quisiera, escuchen el deseo del apóstol Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es lo que el apóstol quiere, que todos hablemos en lenguas. ¿Pero cuáles? ¿Angélicas? ¿Que no tienen, que son misterios? ¿Que no edifican, que no fortalecen, que no forman? ¿O las humanas, que son idiomas humanos? Eso es lo que tiene que analizar. ¿Cuáles lenguas son las que Pablo está pidiendo que hablemos? Porque las humanas son las que edifican y forman a la iglesia. Y las otras son para edificarse uno mismo. Entonces dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. O sea, que hable la palabra profética más segura, el testimonio de Cristo. Es lo que Pablo pide. Hablen más, prediquen más, enseñen más sobre Cristo. Es lo que pidió el apóstol Pablo. Y mire algo tremendo que dice acá. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ya vimos que no todos. 1 Corintios 12, 10 dice que a otros, no a todos, se les da un género de lenguas. No a todos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué en los altares estamos encontrando hombres que reprenden demonios, pero también sanan a los enfermos, y también hablan en lenguas, y también hacen milagros? Y lo están haciendo todo. Y lo están haciendo todo. Cuando la normatividad es que es a cada uno en particular un don distinto. Entonces preguntémonos, ¿quién nos está usando?
¿Será limitador para engañar a la iglesia y apartarlo de la verdad de Cristo? ¿O será Cristo que realmente se está contradiciendo al mismo en lo que él prohibió? De ninguna manera. ¿O serán los hombres que no tienen conocimiento? Porque la Biblia es clara en mostrar que Satanás está detrás de entenebrecer la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la verdad, o sea, del verdadero evangelio. Y resultamos haciendo cosas que Cristo dijo no. Entonces, primero, Cristo no se contradice. Pablo ratifica a Cristo, no lo contradice. Y el Espíritu Santo, el verdadero, menos. Porque muchos en su desconocimiento de la verdad no saben que existe un imitador del Espíritu Santo que se llama Kundalini. Es un espíritu falso y mentiroso. Esto es algo increíble. Bueno, sigamos. Vamos al verso 6. Perdón, no, verso 5. Estamos en verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. En lenguas. Pero no está definido si humanas o angelicales. Y si son humanas, son idiomas. ¿Sí? Y si son angelicales, hay que tener en cuenta de qué tipo de ángeles son. Los ángeles caídos, que no tienen ni interpretación ni significado, o de los ángeles de luz que provienen de Dios y tienen mensaje para exhortar, edificar y consolar. Ahí está el tremendo, porque algunos se defienden, no es que la Biblia dice que son misterios, es que ni yo mismo me entiendo. Es que Dios me entiende. Mentiroso el diablo. Pablo dice muy claro que usted se edifica a sí mismo y usted tiene que entender lo que usted pronuncia, así sea algo raro. Si usted no lo comprende y no lo entiende, pero está hablándolo, no es Dios ni es el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, está escrito. Dice muy claro. Para edificarnos a sí mismo. Dice muy claro, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza, el que habla la palabra profética más segura. Vaya, 1 de Pedro capítulo 2, verso 19 al 21. Dice que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación, para edificarlos, dice ahí muy claro. Pero ¿cuáles lenguas? Las humanas. Las humanas necesitan intérprete. Las de Dios no, porque son para edificación personal. Exacto. Y las humanas sí necesitan intérprete. Por eso la más grande evidencia está en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los discípulos que estaban ahí y todos le entendieron en su propio idioma. Sí, claro. Muy claro, pero la gente no lee correctamente, pero sigue lo que le enseña un pastor que habló en lenguas bien bonito, entonces le enseñó esto y no entró a comprobar si lo que le están enseñando es verdad o no es verdad. Y resultan haciendo actos prohibidos por la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Verso 6 dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué son lenguas? Idiomas. Idiomas. ¿De qué os aprovecha? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿qué sacan con hablar en lenguas? Si no edifica, no consuela, no habla la palabra de Dios. Es increíble. Y si usted analiza la mayoría de los mensajes, hay mucho tema donde están hablando en palabras extrañas que ni siquiera se entiende. Y si se habla en otro idioma, vamos a leerlo más abajito, es muy claro el apóstol en decir que tiene que haber un intérprete. Sí, claro. Sigamos leyendo. 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas, o sea, lo que no tiene vida, que producen sonidos como la flauta o la citarra, si no tienen distinción de voces, que son las notas musicales, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la citarra? Entonces, si nadie le está entendiendo ni pío ni papa lo que usted está haciendo, ¿por qué sigue parado en ese tema? Haciendo cosas que hasta el mismo Pablo mismo dejó regulado y enseñó. Y la respuesta es una sola. Es que yo pertenezco a la denominación tal. Es que el predicador famoso tal yo lo escuché y
es que yo siento que el Señor me habla y me motiva, pero no han definido que el Espíritu de verdad no contradice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el verdadero, nunca pisotea la palabra del Cordero de Dios. Simple. Dice, verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Vayan, miren los soldados cuando tocan la diana, que es la trompeta, y tienen sus sonidos especiales para levantarse, para prepararse para la guerra y eso. Es como el chofar. Es como el chofar. Y hay gente que se burla del chofar y dicen ese cuerno, porque desconocen que es lo que la Biblia habla de la trompeta de Dios. Es el chofar. Y el chofar también hay que saberlo tocar. Yo tengo un chofar y todo el mundo sabe que yo tengo un chofar original del pueblo de Israel. Y no lo sé tocar bien, pero trato. Pero si usted se para al lado de alguien que sepa tocar el chofar, usted mire, cae hasta de rodillas en los momentos de adoración. Y cuando el chofar es tocado para la guerra, es increíble cómo usted siente cómo se levanta. Es tremendo. Lo mismo pasa con las lenguas. Dice la palabra de Dios, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua o el lenguaje no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? ¿Ve cómo cambia la connotación cuando empezamos a leer correctamente y analizar lo que está escrito? Pablo no se equivocó aquí está muy claro. Vuelvo a leerlo, verso 9. Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible. Por eso es que las lenguas angelicales de parte de Dios son comprensibles, ¿sí? Y entendibles y tienen significado de traducción. Amén. Pero las lenguas satánicas, y lo voy a decir claro, de los ángeles caídos, no tienen significado. Se pronuncian, no tienen significado y no tienen traducción. Porque ni la lingüística que fue creada por Dios y es la ciencia de los idiomas y las lenguas, debido a que Él creó los idiomas en Babel, no los creó, los trajo del cielo, porque no dice que creó el español, creó esto, sino les confundió las lenguas y los esparció por el mundo entero. ¿Sí? Las lenguas vienen de los cielos, son entendibles, tienen traducción y son comprendibles, pero las del mal no. Y mucha gente se ofende conmigo. Pastor, ¿usted qué está hablando? Yo hablo con Dios. Ya vimos ayer las evidencias de cómo Dios le ha hablado y los ángeles le hablaron a la humanidad en su propio idioma, entendible y legible. Por eso el rey Kahanda Raba Kabaiba Sandala no tiene una sola evidencia en la Biblia, ni de Cristo, ni los profetas anteriores, ni de Moisés, ni en el Apocalipsis, ni del apóstol Pablo, que alguien haya pronunciado un sonido raro y extraño para dirigirse al pueblo. Ni siquiera el Padre Celestial, lo repito, cuando el bautismo del Señor Jesús. Dice que se escuchó su voz desde los cielos y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y todo el mundo le oyó. Una voz entendible. Comprendible, como dice el apóstol Pablo. Entonces pregúntese, y se lo digo con todo respeto, yo no me estoy burlando de usted, ni le estoy contradiciendo. Usted verá qué camino quiere coger, si quiere seguir en su propia teología, en su propio pensamiento, en su propia doctrina, en lo que le enseñaron en una denominación que usted no conoce ni los orígenes de su denominación. Algunos me dicen, ah sí, pastor, mi denominación nació en el año 1906 o 1914. ¡Ja! ¿Y de dónde viene el fundador de su denominación? Búsquese más atrasito, y van a llegar todas al año 1500. Lutero, Calvino y Báez. Amén. Y váyase a Apocalipsis 17:5, donde habla de la madre de las rameras que han contaminado al mundo y lo apartaron del verdadero Dios. Es tremendo. Miren lo que dice, vuelvo a leer porque esto está fascinante. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?
porque hablaréis al aire. Amén. Y yo le hago una pregunta con todo respeto. ¿Y usted cree que Dios le está hablando? Porque nunca se ha tomado el tiempo de investigar en la palabra de Dios cuáles son las lenguas y cómo Dios se comunicó anteriormente a los hombres. Es increíble. Verso 10. Mire, aquí viene la aclaración de lo que Pablo estaba hablando. Porque hasta el verso 9 hay muchos que se paran y dicen, no, es que son lenguas angelicales. Porque, ya, para salir del paso. Pero miren lo que Pablo se refería. Está en el verso 10, dice, tantas clases de idiomas. Ahí está. Ahí está. Entonces Pablo cuando está hablando, por eso dijo muy claro, que el que habla en lenguas angelicales se debe edificar a sí mismo, no para la iglesia. No lo pueden hacer en público. No lo pueden hacer ni por las redes sociales. Si usted cree y está convencido de que usted puede hablar con Dios en el idioma y el lenguaje angelical, entonces Pablo dice que usted tiene que edificarse a sí mismo y no es para la iglesia. ¿Qué hacen haciéndolo por las redes sociales y en público y en los altares? Entonces, Pablo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Ayer vimos que habían más de 8.000, 7.000, más casi 8.000 lenguajes primarios, fuera de los secundarios, los dejos, los modismos de cada nación. Es demasiado. Dice, tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo. Y ninguno de ellos, miren lo que dijo Pablo, ratifica lo que la hermana Yoli ayer aquí vino y nos habló. Ninguno de ellos carece de significado. Entonces, ¿qué hace usted, mi amado hermano? Y se lo repito con mucho amor de verdad. ¿Qué hace repitiendo lo que otros le enseñaron de rica anda rabacaba y va? Es que yo me siento en el espíritu. ¿Qué espíritu es, hermana? ¿Qué espíritu es, amado hermano? Le hace Zacarías capítulo 13 y en el verso 2 dice que es un espíritu de inmundicia que los usa. Y en el milenio, él mismo, el Cordero de Dios, manda a cortar de la tierra a todos los profetas falsos. Y dice, y el espíritu inmundo que los usa. Es que bueno, la mayoría de la gente que he escuchado, ¿verdad? Dice, Dios me habló. Tal vez no fue por lenguas, pero en un sueño, como dicen, ¿verdad? Lenguas. Ok, pero por no eso... nos salgamos del tema. Estamos hablando de las lenguas. Ok, sí es cierto. Perdón, estamos hablando de las lenguas porque eso es otro tema y nos vamos para otro lado. Sí es cierto. Dice así el verso 11, dice, pero si yo ignoro, escuche lo que dice el apóstol Pablo, verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, que son los correctos significados, y aún la pronunciación, ¿sí? Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Le voy a poner un ejemplo. Háblanos en inglés. Un tema, cuéntanos una historia cortita en inglés. No me hables en español, en inglés. Algo. I worked outside, helping you yesterday. A la cámara. Fuerte. I was working with my husband yesterday in the mechanic shop. Escuche, habló en inglés. Si yo no sé inglés, no le entiendo ni papa. No le entiendo ni pío. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Porque no conozco el valor de las palabras en inglés. A eso se refería el apóstol Pablo de tanto mensaje de hablar en lenguas, que debe ser entendible. Sí. Por eso dice en el verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que me habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Sí, claro. Por eso ustedes han notado que a veces cuando predicamos en los dos idiomas, mi esposa me traduce del español al inglés. Para el que habla solamente inglés, porque estoy en los Estados Unidos, entienda el mensaje en su propio idioma. Por eso es necesaria la interpretación. Exacto. Verso 12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no a título personal.
Y cuando habla de la iglesia, no está hablando de su congregación, sino la iglesia del Cordero de Dios, que es universal. Entonces viene una pregunta. ¿Usted ya comprobó que el Señor le permite algún don? Abunde en él. Para edificar la iglesia. No para mostrarse con poderes sobrenaturales que no los tenemos. Tenemos el poder del amor, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en 1 Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9, le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder, no poderes sobrenaturales, poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay que hacernos una pregunta, ¿cuál poder? Porque Él dice que cuando se reciba ese poder, seremos testigos de Él en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es el poder del amor, porque el amor de Dios es el que te permite compartir su verdad, no las mentiras teológicas. ¿Ven la diferencia tan tremenda? Verso 13 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida. Pero el apóstol Pablo también reguló algo tremendo. Vamos a leerlo más adelantito. Y es que tiene que haber un intérprete. Y no puede ser la misma persona. Porque nadie puede certificar que realmente Dios sí esté hablando. O el Espíritu Santo esté hablando por esa persona. Tiene que haber alguien. Tiene que haber otra persona que interprete. Y esa persona tiene que tener el don de interpretar lenguas. Sí, claro. Por eso en Corintios, 1 Corintios 12, verso 10 dice, a otro diversos géneros de lenguas, no a todos, no a todos. Es algo muy tremendo, dice, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder, escúchelo, dice, poder, o sea, es una posibilidad que Dios le permita interpretarla. No que pueda interpretar, no que rica anda rabacaba, así dice el Señor. No, Señor, no. Eso no es así. Porque nadie puede confirmar si es verdad o el verdadero Espíritu Santo que le está hablando a la iglesia o es un espíritu de mentira y de adivinación. Claro. O tiene uno o tiene el otro. Exacto, No pero resulta que Pablo fue muy cuidadoso en esto para que la iglesia no se desviara porque él ya sabía lo que iba a pasar con esto. Y la iglesia no le hace caso al apóstol Pablo, la iglesia no lee las Sagradas Escrituras y se paran en un solo verso donde dice que debemos hablar en lenguas. Y no definen qué lenguas está hablando Pablo, si las humanas o las angelicales. Porque miren lo que pasó el día de Pentecostés, ¿qué lenguas se hablaron? Humanas. Vino el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y dice que repartió como lenguas, o sea, idiomas en fuego sobre cada uno. Lenguas son idiomas. Español, inglés, chino. Los idiomas que se hablaban en esa época, y ahí está en Hechos capítulo 2. Entonces son idiomas. Por eso Pablo habla muy claro en el verso 10. Pero bueno, no digámoslo así. Los ministerios que están incorrectos han llevado a la gente a repetir sonidos raros y extraños. Y creen que es de Dios. Y no hay una sola evidencia bíblica de eso. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Dice la Escritura, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mire cómo sigue aclarando el apóstol. Sí, claro, ahí está. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ojo con esto, amado hermano. No me lo estoy inventando. Vaya usted mismo a la palabra de Dios. A usted que le gusta orar y pronunciar palabras raras y extrañas, si usted cree que está en un estado espiritual, tenga mucho cuidado. Porque así como tomó al apóstol Pedro Satanás en un instante, un espíritu de error, un espíritu de espiritualidad errónea, escuche lo que estoy diciendo, espiritualidad errónea que no está certificado en la palabra, lo puede tomar a usted. Y usted puede creerse muy espiritual, pero si usted está contradiciendo lo establecido en la palabra, empiece a analizar, y se lo digo con todo respeto, ¿quién lo está hablando a usted?
porque el verdadero Espíritu Santo no contradice la palabra, y el verdadero apóstol Pablo menos. Amén. Dice, repito, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Está claro. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Ah, pastor, pero es que yo puedo interpretar lo que yo hablo con el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad. Porque aquí no importa lo que el pastor Bolívar diga, es lo que la palabra muestra y enseña cuando se lee correctamente. Y vuelvo y lo repito, cuando usted se come los signos de puntuación, interrogación, admiración, que es la perfecta comunicación, usted cambia la connotación de lo que está establecido y resulta usted en actos prohibidos por Dios en su palabra. Santo. Verso 17. 17. Porque tú, a la verdad, bien, das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, ¿para qué son las lenguas? Vuelve y lo ratifica, ya lo había en versículos anteriores, para edificar a la iglesia. Amén. Pero da un consejo y dice que si usted habla en lenguas que usted cree que son angelicales, es para que usted se edifique a sí mismo y no para la iglesia. Amén. Es tremendo. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. ¿Ven lo que dice? Doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos vosotros. Resulta que si usted no se ha tomado el tiempo de investigar quién era el apóstol Pablo, cuál era su oficio antes de estar en el cristianismo, porque todo el mundo dice, como Lorito, es que él era fariseo de fariseos y perseguidor de la iglesia. No, hay que entrar a mirar cuál fue su formación, qué hablaba, qué idiomas hablaba, porque a Pablo le pasó lo mismo que al profeta Daniel. Sí. Daniel dice en el capítulo 1, y ayer lo leímos, que todo el conocimiento en ciencia y en sabiduría lo llevó a estar en un lugar de privilegio y por eso lo usó el Señor. Amén. Y Pablo era políglota. Sí, claro. Él mismo lo O sea, dice, tenía hablo más muchos, idiomas, más lenguas que todos cualquiera. ustedes. Por eso fue a Roma y hizo tres viajes misioneros, que pasó por muchas ciudades predicando. Aún estuvo allá en un lugar, si no me equivoco, Fenicia, si no me equivoco, donde habló sobre el Dios desconocido. Y les habló a ellos en cada ciudad donde él iba, hablaba el idioma de cada ciudad y así podía predicar. Y él profetizaba la palabra profética más segura, que era el testimonio de Cristo. Amén. Por eso él dice, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Verso 19, pero en la iglesia, la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Claro. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? Los modernos, los ministros modernos, los de título moderno, que desobedecen y están haciendo lo que quieren para mostrarse con poder y autoridad, o el apóstol Pablo, que fue llamado por el mismo Hijo de Dios al ministerio. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Sí ven cómo están contradiciendo a Cristo? ¿Y por qué? Porque Pablo está hablando en nombre del Cordero de Dios. Entonces, si usted contradice con sus opiniones personales la palabra de Dios, lo siento mucho, mi hermano. Usted está pisoteando la sangre preciosa del Cordero de Dios y el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. Por desconocimiento. O porque tiene la mente entenebrecida. Y si usted tiene la mente entenebrecida, que usted no puede entender, por más que lea la verdad, no se lo digo yo, lo dijo Pablo en 2 Corintios 4:4. Hay un espíritu inmundo de parte de Satanás que le tiene a usted la mente entenebrecida para que usted no obedezca. Y en el verso 3 dice que
entre los que se pierden no hay entendimiento, ni les llega la luz del verdadero evangelio. Y resultan haciendo cosas que el mismo Pablo prohíbe en nombre del Espíritu Santo. Porque si usted lo nota, ya no dicen Cristo me habló, ahora dicen el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo. Sí, la mayoría. ¿Dónde hay una evidencia de eso bíblica? Dice que hay un fruto, que Él te convence de pecado, justicia y juicio a través de su palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra de Cristo. De la palabra que quedó establecida. Por eso David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Léaselo, mi hermano. Sigamos leyendo acá. Vuelvo a leerlo. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el niño se deja convencer. Bueno, ya no todos, pero los más chiquiticos se dejan convencer y se dejan llevar. Pero hay niños que son rebeldes, que por más que el papá les diga no, ellos sí. Y patalean hasta que usted no les concede lo que quieran. Y resulta que muchos, por andar detrás de las señales, los milagros y los prodigios, se reúnen en sitios donde ellos quieren oír lo que quieren oír y no lo que Dios quiere que oigan. Es tremendo. No sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Verso 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me oirán, dice el Señor. Me oirán, dice el Señor. ¿Cuáles lenguas? ¿Cuáles? Mire, muy claro. Y con otros labios. Y resulta que Dios ha utilizado a las naciones y a los gentiles aún para hablarle al pueblo propio de Israel. Ah, no, es que ahí está hablando de lenguas angelicales. Eso es su opinión personal. Su opinión personal y mi opinión personal no cuenta. Eso es levadura. No leudemos más la palabra. Empecemos a obedecer. Me decía una hermana en el YouTube, entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos las lenguas? Sencillo, entre a la palabra de Dios para que el espíritu del mundo salga de usted y entre la verdad de Cristo en el verdadero Espíritu Santo, que según Cristo en San Juan 14:26 lo guía a toda la verdad. Recuerda lo que Cristo dijo y enseña todo lo que Cristo dijo. No hace más, no hace shows y espectáculos, ni le habla en palabras raras y extrañas. Usted necesita ser liberado de ese espíritu del mundo. Léalo, Zacarías capítulo 13, verso 2. Verso 22. Así que las lenguas, que son idiomas, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí ve lo que dice muy claro? Las lenguas, que son idiomas, son señal a los incrédulos. Entonces, ¿qué hacen en las iglesias hablando en lenguas? Si es para los incrédulos. Y la palabra profética más segura es para la iglesia. Pero quieren mostrarse con poderes sobrenaturales y con como de verdad los representantes de Dios en la tierra, con cosas que Él no permite. Simple. Lea la Biblia, hermano, más bien. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, que son los incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Cómo está el evangelio en este momento por el piso? Solamente la familia de uno que conoce que somos verdaderos siervos de Dios quieren estar con nosotros. Ni la misma familia de muchos de ustedes quiere estar a su lado. ¿Por qué la familia? Si Pablo dijo muy claro, cree en el Señor Jesucristo, y creer significa obedecerle, serás salvo tú y toda tu casa. Respóndase por qué su casa no ha sido salva. Porque hay personas en su casa que rechazan la palabra de Dios.
Porque usted no está obedeciendo al verdadero Dios. Está haciendo las cosas a su acomodo o como un líder espiritual le está enseñando. Si usted fuera ejemplo de verdad, de ser un siervo, una sierva de Dios ungido y en bendición, todo el mundo querría ser como usted. Pero lo han tratado de loco y loca. Les han dicho muchas veces. Hermanos me han dicho, es que me dicen que soy loca. ¿Por qué? Es que me pongo a hablar en lenguas y a reprender demonios. ¿Acaso esa fue la orden? ¿O la orden fue edificar por medio de la palabra de Dios? Hablar de Cristo y de su testimonio. ¿Ven cómo se está haciendo las cosas al revés? Es increíble. Verso 24. Pero si todos profetizan, que es hablar la palabra profética, segunda de Pedro 1, 19 al 21, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿Cómo vas a convencer a una persona con rica anda raca? Lo primero dice, estos están locos, por aquí no vuelvo. Y hay muchos que esperan que estén orando y se van. Por hacer las cosas al contrario. Verso 23. Lo oculto de su corazón. 25, sí, perdón. Cuando usted está hablando la palabra profética, dice que lo oculto del corazón de los incrédulos se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Amén. Porque cuando usted habla de Cristo y las maravillas de Cristo, y habla del pecado, y habla de los mensajes a la conciencia, el pecador, pues, usted lo puede invitar, su familia puede estar ahí, lo están escuchando, y lo primero que van a decir, Dios mío, miren, me voy a reservar el nombre, pero con nosotros se reúne una preciosa mujer que renunció a la religión pagana por un simple hecho de que cuando comenzó a reunirse con nosotros, yo le presto una Biblia en su idioma y le pido que la lea. Y cuando ella la lee, lo primero que dice, nadie me había explicado la palabra de Dios de esta manera. Nadie me ha hablado de esto. Yo quiero ser salva. Y no se pierde una sola reunión con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque yo le prediqué? ¿Porque yo le hablé? No, porque yo le muestro la palabra profética más segura. No todos tenemos nuestros hijos andando correctamente todos. Aún mi hija, mi propia hija está en Colombia. Me decía antier, me escribió, papá, quiero volver a la iglesia, quiero congregarme, quiero volver a buscar de Dios de verdad. ¿Por qué? ¿Porque yo soy su padre? No, porque le doy ejemplo de lo que la palabra me enseña a mí. No con palabrerías y cosas raras que la misma Biblia prohíbe. Sigamos leyendo. Verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, y vuelve y ratifica, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, que es idioma, tiene revelación y tiene interpretación. Es obligatorio que haya intérprete, y si no hay intérprete y la misma persona quiere interpretar, lo siento mucho, descalificado por Dios, no por mí. Los hombres lo aprueban, Dios lo desaprueba. Porque nadie le puede confirmar que realmente Dios le esté hablando. Porque tal vez sea Kundalini, el espíritu falso y de mentira, que lo esté usando. Vuelvo a leerlo, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno, ¿sí ve? Cada uno tiene un ministerio distinto. Dice, tiene salmo, doctrina, lenguas que son idiomas, tiene revelación, tiene interpretación, dice, y hágase todo para edificación. Todo para edificación. No para shows, ni espectáculos, ni que recibe, ni que se caiga, ni que se para, ni que yo lo empujo, y que que le toco, y que vuelve y llora y grita y se revuelca en el piso, y que hacen shows y espectáculos. No. Pablo dijo algo muy claro. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, y donde está o donde llega el Espíritu Santo,
hay libertad. No libertinaje, libertad. Hay liberación, hay salvación, hay vida eterna, adoración y alabanza al único y verdadero Dios, exaltando siempre el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está claro o no está claro? ¿Ven lo que dice el verso 27? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo demás 3 personas. Amén. Y por turno, y aquí hay una obligatoriedad, perdónenme si digo mal la palabra, obligatoriedad. Es obligatorio, léalo. Si habla alguno en lengua extraña, Obligación. sea esto por 2 o por 3 máximo, no todos, máximo 2 o 3. Dice, y por turno, y uno intérprete. Si no hay intérprete, no está Dios en el asunto. Y no puede la misma persona interpretar. Amén. Le guste o no le guste lo que le estoy mencionando, se lo estoy leyendo de la bendita palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y le estoy invitando que usted lo lea. Así es que no me saque un versículo de aquí, un versículo de allá, para justificar un mal actuar que la palabra de Dios prohíbe. Solo porque lamentablemente usted ha sido enseñado en una denominación con una doctrina equivocada. Y que usted no ha analizado los orígenes y tal vez sea una de las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5. No estoy mencionando nombres para decirles que esta es de la hija. Usted tiene que investigar y mirar dónde se reúne. Y si lo que usted le están enseñando contradice a la palabra, usted está en el lugar equivocado. Huya de ahí. La palabra nos enseña que huyamos rápido. Dice la escritura, vuelvo a leerlo, verso 27, 1 Corintios capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o máximo 3, y por turno y uno interprete. 0 y van 2 veces que el apóstol habla de que tiene que haber intérprete. Sí. Verso 28. Y si no hay intérprete, mire esta orden. Calle en la iglesia. Santo. Si no hay intérprete, cállese, mi hermano. No se las ve de súper espiritual, una mujer espiritual, un hombre súper espiritual, porque la orden de la máxima autoridad después de Cristo en la tierra, que se llama apóstol Pablo, y no estoy refiriéndome al Espíritu Santo, dice, cállese. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre el apóstol Pablo cuando él reguló y normatizó esto para la iglesia. Dijo, si no hay intérprete, verso 28, 1 Corintios 14, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 0 y van 2 veces o 3 veces que también dice que si usted habla en una lengua extraña, si usted está confirmando que sí es una lengua de los ángeles de Dios y no de los ángeles caídos, hable para sí mismo y calle. Edifíquese usted sola. Y no puede interpretar usted mismo. Wow. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 29. Mire otra orden imperante. Asimismo, los profetas, que son los que predican, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ay, no, es que juzgar es del diablo. Es que usted está juzgando y eso le compete a Dios. La iglesia desconoce que hay 2 clases de juicio. El juicio de condenación que le compete al Eterno. Y está muy claro en Apocalipsis capítulo 20. Perdón. Apocalipsis capítulo 20 del verso 10 en adelante. Que es el juicio del gran trono blanco que le compete al Señor. Pero está el otro juicio que es el de determinación. Apréndalo, para determinar si lo que estás escuchando es de Dios o no es de Dios. Y la única forma de determinar si algún mensaje proviene de Dios realmente es comparando y mirando la palabra de Dios, pero en un contexto o panorama bíblico, no en un solo versito. Porque usted no puede seguir comiendo cuento y no puede seguir formado en doctrinas y teologías humanas. Por eso usted, lamentablemente, mi hermano, o muchos de nosotros,
estábamos haciendo las cosas diferentes a las que Dios estableció porque en la iglesia, porque en la denominación me lo enseñaron. O porque por el TikTok escuché al pastor famoso o al evangelista famoso. Amén. Es lo que Dios estableció en su palabra. Y punto. Amén. Verso 30 dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Amén. ¿Quieres saber qué es revelación? Porque es que ahí se pegan algunos. No es que el Espíritu Santo me reveló. ¿Sabe qué es revelación? Váyase al libro de Daniel. Vamos. Capítulo 9 del profeta Daniel. Verso 20, 21 al 22 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mis ruegos delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, arcángel Gabriel, vino, a quien había visto en la visión. Al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sabe qué es revelación? Revelación es sabiduría, que es conocimiento, pero entendimiento también. Y no es que usted reciba un mensaje de Dios y no lo entienda. No, viene la revelación que es conocimiento y entendimiento. Y escuche esto, que aquí es donde les da duro a muchos de los que hablan en lenguas y profetizan. Ninguna revelación del Espíritu Santo es nueva. Amén. Él lo que revela es la palabra de Dios. Léase San Juan 14:26. Ahí está la revelación. ¿Cuál es la función? Él no trae un mensaje nuevo. Él no contradice al Cordero de Dios. Él no está en contra del Padre Celestial, ni trajo un mensaje nuevo, ni trae mensajes nuevos. Ni a nivel personal, ni de iglesia. Él revela la bendita palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Porque Él es quien nos guía a toda verdad. Y Él es quien nos lleva. Él es quien nos lleva al camino que es el Cordero de Dios para poder llegar al Padre. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Le hace San Juan 16, le hace San Juan capítulo 14, verso 26 y le hace Gálatas capítulo 5, verso 22. Pare de contar, mi hermano, porque no hay más evidencias. No es quien me trajo un mensaje nuevo para la iglesia. Es como algunos. Voy a poner un ejemplo. El Espíritu Santo me reveló esta mañana que todas las islas van a desaparecer. Huyan de Puerto Rico porque va a desaparecer. Eso lo dijeron desde la pandemia para acá que están levantándose esos ministerios, ¿cierto? Y alertaron y asustaron a todo el mundo. Por ahí hay una falsa profeta, yo no sé si era peruana o ecuatoriana, se me olvida hasta el nombre. Tengo algo aquí que me está molestando. Que también dijo, salgan de Puerto Rico porque Puerto Rico va a destruir. No ha sido estudiada. Pero la Biblia sí tiene la revelación, ¿cierto? De que todas las islas que están en el mar serán removidas. Entonces, ¿cuál revelación? Si ya estaba en su palabra. Ya está ahí. Pero como la gente no lee y no sabe cuál es la verdadera hablar en lenguas y la verdadera profecía, comen cuentos y resultan siguiendo a hombres. Y Pablo dijo en Romanos 1:93 que cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombres corruptible. Eso se llama fornicación espiritual. Si usted no sigue la palabra de Dios, pero sigue a hombres, usted es un fornicario, fornicaria espiritual. Se lo digo con el máximo respeto que usted le puedo tener. Y usted no lo sabe. Todo esto. Verso 31 dice, porque podréis profetizar o hablar la palabra profética más segura, todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, miren lo que dice, los espíritus de los que predican están sujetos a los predicadores. Por eso los profetas, como se dicen modernos, no pueden andar sueltos ni solos.
escuche esto, ni teniendo iglesia propia, que aquí es donde más les duele. Porque como no los escuchan, muchas veces crearon su propio club llamado templo de ellos, para poder expresar sus propias palabras, y las soltaron por las redes sociales. Pero gracias a Dios, a eso se ha podido determinar quiénes realmente eran los falsos que estaban camuflados como buenos hijos de Dios. San Judas, verso 4, se cumplió. Fíjese lo que pasó con Cash Luna. ¿Cuántos no siguen a Cash Luna? ¿Cuántos? Sus prédicas, y ya venían determinando que estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Y no se reunió en el Vaticano con este tema de la casa de Abraham y la última religión donde se unifica en el ecumenismo, y se jactó en su Instagram y publicó y escribió y mandó hasta las fotos para que la gente se vaya preparando. ¿Quién era? Un emisario disfrazado de ángel de luz. ¿Quién lo hacía? Milagros, señales, noches de gloria se llamaban sus cruzadas, o se llaman sus cruzadas, ¿no? Señales, milagros, prodigios, y el rica anda estaba caído de bastante la valla. Y han salido tantos. Y en nombre del Espíritu Santo. De los que nosotros pensábamos que wow. Que eran verdaderos. Sigamos, que esto está interesante. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Así es. Aquí ratifica el apóstol Pablo todo. Como en todas las iglesias, mire cómo señala Pablo, dice, de los santos. De los santos. No dijo como todas las iglesias cristianas, sino ratifica la frase, santos, le faltó justos. Sí, claro. Y cuando tú lees allá el tema de las bodas del Cordero, dice que su esposa se ha preparado, son los santos y justos. Noé era santo y justo, Abraham santo y justo, los hombres de Dios eran santos y justos. ¿No dice los cristianos? No, dice los santos y justos. Bueno, el verso 34 y 35, eso es un tema aparte. Porque si usted lo analiza, cambia totalmente el tema de las lenguas, amonesta a las mujeres, que después hablamos de ese tema, y en el verso 36 vuelve otra vez a tocar el tema de las lenguas. Ojo, 34 y 35, se lo suelto desde ya, es una impostación dentro de un tema. No del tema. Por eso en el verso 36 lo retoma. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Miren lo que dice el apóstol, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Y está hablando de los que hablan en lenguas. ¿De quién salió la palabra de Dios? ¿De Dios mismo? Pues claro. ¿Cierto? A través de hombres que Él ya estableció, no está estableciendo más. Amén. Miren lo que dice, es tremendo, dice, ¿o solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios? O sea, ¿solamente ellos son los verdaderos siervos de Dios? No, Dios te puede usar a ti, mi amado hermano, a ti, mi amada hermana. La Biblia dice que aún las piedras hablarían si nos callásemos. Todos, mi amado hermano, todos tenemos ministerio, no solamente los de título. Usted, mi amada hermana, usted tiene un ministerio en su casa, con sus amigos, en su trabajo. Usted joven, usted anciano, usted adulto, todos tenemos ministerios, todos. ¿O es que Dios no te puede hablar a ti? ¿O Dios es tan incapaz de hablarte a ti que necesita un intermediario para poder llegar a ti? ¿O tú eres tan sucio y tan pecador que te aparta de Dios? ¿Y Dios necesita un mensajero? Hay un solo testigo, fiel y verdadero. Lo dice Isaías capítulo 43, verso 10, y es el Cordero de Dios. A Él hay que obedecer, a Él hay que seguir. Verso 37 dice, si alguno se cree profeta o que predica, y viene algo tremendo, dice, o espiritual. Si alguno se cree buen predicador o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Saben por qué hay que reconocerlo? Porque no contradice a Cristo. Nada de lo que está en el capítulo 14 contradice al Hijo de Dios. Antes muestra a Dios en orden para darle honra y gloria, aún en ese tema de las lenguas. Lo que no están haciendo en muchas iglesias.
o muchísimas iglesias del mundo entero. Mas el que ignora, aquí lo dice Pablo, si usted quiere ignorar esto, Ignórelo, pues. es su problema, es su decisión. El que ignora, pues ignore. Así que hermanos, y terminamos acá, dice, hermanos, procurad profetizar, que es hablar la palabra profética más segura, y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Cuáles lenguas? Ya lo dijo, verso 10, lenguas humanas, idiomas. O sea que si alguien quiere predicar en otro idioma, puede predicar. ¿Cómo me gustan aquí de todas las iglesias en Estados Unidos? Porque aquí en los Estados Unidos, en la mayoría de iglesias, hablan inglés, así sean suramericanos, y tienen el intérprete en español. Poquitas ocasiones he podido asistir a unas congregaciones que nos han invitado y he podido escuchar el mensaje. Pero ¿qué tal que no hubiera intérprete? Así como entraba, hubiera salido. Bendito sea Dios por su palabra. Ni siquiera predicamos, simplemente la leímos y la analizamos. Y pare de contar. Es como Dios lo estableció y no como los hombres lo han dicho. Mis amados hermanos, llegó la hora de analizar, de revisar la doctrina que recibimos. Y vuelvo y lo repito porque es muy cierto. Falso profeta o ministerio equivocado es el que contradice la palabra de Dios con opiniones personales. Simple, pare de contar. Falso profeta no es el de otra denominación que no está de acuerdo contigo. Entonces, ahí está la respuesta. Para aquella persona que se dirigió o medio fuerte, pues no fue fuerte conmigo, en algunas cosas sí dijo que yo estaba tergiversando la verdad, y está la verdad escrita, aún en los mismos versículos que ella misma me copió para justificar un mal actuar. Termino lo diciendo, lamento mucho, sé que los mensajes que Dios me ha permitido llevar por el mundo entero y ahora por las redes sociales son muy fuertes para muchos. Sé que no es fácil, después de tantos años de estar en un ministerio, venir a que nos digan y nos demuestren con la palabra de Dios que estamos equivocados. Pero tenemos que abrir los ojos, porque nuestra salvación y nuestro Redentor no demora. Faltan 2 señales que vamos a hablar Dios cuando Dios lo permita, 2 señales antes del arrebatamiento. Ya faltan 2 señales, mi amado hermano. Y es hora que usted entre al camino, la verdad y la vida. Cristo dijo algo muy importante, y dijo que lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No importa más, hermano. Aquí no importa. Si usted tiene una trayectoria, tiene una iglesia, si usted tiene que arrepentirse, llegó la hora, hermano. Hermana, que usted predique. Llegó la hora de entrar a la verdad. No importa si usted se equivocó por años. No importa si usted estaba equivocada. No importa. Antes de que Él venga, arrepiéntase y comience a obedecer al Cordero de Dios. Busque su vida eterna, busque su salvación. Empiece a analizar, empiece a investigar. No empiece a contradecir, no empiece a luchar a ver cómo usted logra demostrar su posición. Vergüenza debería darnos si el Señor manda a sus ángeles, como dice Mateo 24, por sus escogidos y nos quedamos. Vergüenza, sí. No es vergüenza, es de valientes reconocer que nos equivocamos por seguir doctrinas de hombres. Porque un día simplemente la leímos y no la analizamos, no la escudriñamos como Cristo lo dijo. Cristo, Jesús, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, es el camino, es la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo actúa en orden como Él lo estableció aquí, no como los hombres lo hacen, y mucho menos por las páginas sociales. No fue mi intención herirlos, no fue mi intención lastimarlos. Tengo que cumplir, tengo que hablar la verdad. Para eso fui llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que son temas fuertes, ¿verdad? Que se tienen que hablar y pues se han hablado. Y pedimos a Dios, ¿verdad? Que Dios les revele y que
pues hagamos esos cambios, ¿verdad?, que tenemos que hacer, en nombre de Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Señor, gracias te damos porque nos has traído hasta aquí, Señor, hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que fue expuesta, Señor, que haya abierto, Señor, el entendimiento de aquellos oyentes, Padre, que estuvieron escuchando, Padre, pues que van a venir también. Tu nombre poderoso te pedimos, Señor, que sigas, Señor, hablando, Señor, que sigas, Señor, enseñando a tu pueblo, Padre. Ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, comprender, Padre, todo aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar, Padre, antes de tu venida, Padre. Que no estemos, Señor, con los ojos cerrados, Señor, con el entendimiento, Señor, cerrado, Padre, sino que tu palabra sea revelada, Señor, y como hasta ahorita, Señor, la has traído, Señor, a nosotros, Señor, y a todo aquel, Señor, que está, Señor, escuchando estas verdades, Padre. Gracias te damos, Señor. En tu nombre poderoso te pedimos, Señor, que nos despidas en paz, pero jamás de tu santa presencia divina, Padre. Amén.